Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Hoy estaremos conversando con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, acerca de la crisis migratoria del Darién. Esto es Cara a Cara. Hoy estamos conversando con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, quien ha seguido muy de cerca la situación y la crisis en la frontera con Darién. Defensor, buenos días. Buenos días. Lo vimos que fue al Ministerio Público. Usted ha documentado y está recibiendo información acerca de la situación en esa frontera con Darién y el tema de las violaciones sexuales que están afectando a muchas de las personas que se arriesgan a cruzar esa área selvática. ¿Qué información tiene acerca de eso, defensor? Buenos días. Sí, buenos días. Mira, básicamente lo que nosotros hemos comenzado a hacer es una investigación del ámbito de derechos humanos independiente a cualquier investigación penal, en atención a las noticias, a la información que surge luego del tema todo este Médicos Sin Fronteras, el tema de declaraciones de mismos migrantes a periódicos y a informativos internacionales. Luego de esto, con el apoyo del Ministerio de Salud, con el apoyo de Médicos Sin Fronteras, pudimos recabar información de 400 posibles víctimas de violaciones carnales desde abril del año pasado hasta febrero de este año. En 12 meses estamos hablando entonces. Sí, más o menos en 12 meses. ¿Y por qué esperamos hasta ahora tener esa? Porque bueno, la fuimos recibiendo este año, producto de que desde abril a noviembre no se habían reportado. La reporta Médicos Sin Fronteras en noviembre, y luego que iniciamos las investigaciones se recopilan todas y nos las entrega el Ministerio de Salud. Lo importante de esto, muchas de las cosas que están documentadas, hay información incompleta, hay información que no se puede detallar la víctima ni el victimario, pero lo que nosotros queremos llamar, y así lo hemos hablado con el Ministerio Público, es que se determine que hay una acción criminal, que hay unas organizaciones que se dedican a la violación y a los delitos contra la integridad sexual y también a atracar a aquellos que pasan por la selva colombo-panameña. Sobre todo, esa violación sistemática pudiese ser parte también de un esquema que se está utilizando. Sí, correcto, puede ser. Sí, de hecho nosotros eso es lo que queremos que salga a relucir de que hay un componente criminal que a través del miedo, del engaño, ¿no? del desasosiego que tienen las personas, se aprovechan de ellas y cometen delitos sexuales. Mira, en muchos de esos documentos establecen personas que al momento de salir de Necoclí, de Capurganá, el guía se desaparece y luego son atracados. Entonces se repite varias veces eso. Otras personas dicen que son cerca de la estación, cerca de los primeros pobladores de nosotros. Es decir, lo que queremos es alertar no solo a Panamá, sino a la comunidad internacional de que esto tiene que atenderlo Colombia y Panamá, porque no podemos solos y que tenemos que atracar esa red criminal que existe en el área. Claro, el tema es que las violaciones se realizarían en territorio panameño. No les puedo asegurar al 100%, en ninguno de los casos, bueno, en muy pocos de los casos pudiéramos asegurar, pero no puedo asegurar al 100% que todo ocurre en la República de Panamá. Por eso que la Defensoría habla de la selva colombo-panameña. ¿Por qué? Yo me he leído casi el 99% de los documentos. Hay algunos documentos que dice hora después que salgo del campamento donde me cobran la vacuna. Esa vacuna no se la cobran en Panamá. Esa vacuna se la cobran cuando sales de Capurganá y comienzas a caminar. Hay otros, sí, que hablan de que son días antes de Bajo Chiquito. Entonces ahí hay un tema de determinación del del tiempo y del lugar, pero si una investigación penal, una investigación conjunta de ambos países, que para otros temas de narcotráfico, temas de terrorismo, se ha podido hacer, en esta ocasión necesitamos que el Ministerio Público de Panamá, quien está haciendo su trabajo, pero también que se active el Ministerio Público o la Fiscalía General, como se llama allá de Colombia, y que brinde el apoyo a Panamá, al igual que el Ejército colombiano, y brinde el apoyo a Panamá en esta acción. ¿En estas violaciones también hay menores? Sí, sin lugar a dudas, sí. Lastimosamente hay menores de edad, personas menores de edad. Parte de este drama que están viviendo los migrantes en la frontera con Darién, es parte también de un problema generalizado que suma a una serie de dramas sociales que afectan a muchas de estas personas. Además de las violaciones, defensor, ¿qué otro tipo de problemas se están encontrando en estos migrantes? Bueno, mira,
los delitos que se cometen en el camino va primero desde estafa, ¿no? Porque estafan a los migrantes en ese estado de necesidad, en ese estado de vulneración que están. Les prometen cielo y tierra, los engañan, los extorsionan en los campamentos estos antes de salir, pero momentos después que te adentras a la selva te meten en un campamento y ahí te cobran tus 300, tus 200 y tantos dólares para poder pasar y llevarte con entre comillas, guía, al que no son objetos de violaciones carnales, les hurtan sus bienes. Y de ahí en adelante sigue la tragedia humana hasta llegar a su destino. Pero son un grupo de crímenes que se cometen o delitos que se cometen desde que ellos salen de las casas. ¿Quién debe reforzar su vigilancia? ¿El lado colombiano o el lado panameño? No, si lo veo ambos. Miren, nosotros hemos venido trabajando la Defensoría del Pueblo desde que la migración era de nacionales de Haití hasta ahora, y hemos estado trabajando con Senafrón, con migración, y ha estado, los pies de fuerza se refuerzan. Obviamente es difícil el Darién, pero lo que nosotros no hemos visto, lo mismo, y así lo compartimos y así lo comparte la Defensoría de Colombia, es la presencia del ejército colombiano en la selva darienita colombiana. Es por eso que nosotros, no solo aquí, en este programa, sino en foros internacionales, le hemos solicitado a Colombia que tiene que llevar al ejército colombiano a reforzar la seguridad. ¿Por qué razón no está el ejército colombiano? O sea, ¿no lo ven como un problema de seguridad nacional? Mira, hay muchos motivos. Serían meras conjeturas, pero el tema en Necoclí es un tema comercial. Hay un tema comercial. Cada persona que viaja de Necoclí a Capurganá tiene que pagar un catamarán, que son entre 100 a 200 dólares, dependiendo. Multiplique eso por la cantidad por este año vamos alrededor de 175,000. El desarrollo de esa área es mucho más desarrollada que el Darién. Ahí hay hoteles, restaurantes, empresas remecedoras de dinero. Se le cobra una tarjeta de migración a quien entra allá, o sea, hay una estructura y probablemente lo ven más de tema comercial. Sin embargo, para nosotros es importante que todo ahí se da también explotación, trata, tráfico, ¿no? Prostitución. Para nosotros es importante que Colombia tome el control, lleve un censo de quienes entran en el Darién, porque nosotros si le preguntan a la Defensoría o a las autoridades panameñas quiénes están entrando hoy en Darién, podemos, sin lugar a dudas, luego de la revisión que hace Senafrón y Migración, podemos decirle el listado por género, por persona, todo. Pero de Colombia no nos da lo mismo. Entonces necesitamos reforzar. ¿Y por qué no lo hace? Porque yo creo que es el tema comercial. O sea, Colombia no envía la información a Panamá, es Panamá el que la recopila y la transmite después al resto de los países de la región, hasta Estados Unidos. No sé si la transmite al resto de la región. Yo sí digo que Panamá, las autoridades del gobierno central la comparten con Defensoría por temas de derechos humanos. Nosotros sí hacemos verificación biométrica, nosotros sí hacemos acompañamiento y si no lo hace el gobierno central, estamos nosotros para decirle que tiene que hacerlo. Pero Colombia nada más envía, cuando ha enviado información, que no se lo envía a su Defensoría de Colombia, cuando envía nada más son quienes han comprado boletos o en cantidades absolutas de los catamaranes de entre Necoclí y Capurganá. Y eso no nos funciona. Y trato de explicar por qué. Porque hoy en día, si tú me haces una pregunta, ¿cuántas personas han muerto en el Darién? No te puedo contestar. Porque no sabemos cuántos han dejado en el camino. Porque Colombia no ha querido compartir con nosotros ese número o las personas que entran, si son hombres, si son mujeres, si son niños, si son personas adultas mayores. No nos han querido compartir eso y no han querido poner un control. Y necesitamos poner un control en este tema. Tengo una pausa, señor defensor, el defensor del pueblo Eduardo Leblán, acompañándonos aquí esta mañana en Cara a Cara. Esta mañana aquí en Cara a Cara conversamos con el defensor del pueblo Eduardo Leblán. Y antes de irnos a la pausa, nos hablaba acerca de esa falta de información del lado colombiano acerca de lo que están cruzando las fronteras. Me llama la atención el hecho de que no existe entonces
ni siquiera, si no hay esa información, no existe un seguimiento digital por el lado colombiano de los que están entrando a la frontera. No, no tenemos. Ni siquiera se saben las nacionalidades, o las nacionalidades se saben De ellos cuando no. llegan a la frontera. Cuando nuestra. llegan con nosotros. El proceso de nosotros es bastante sencillo, dentro de todo lo complejo que es. Cuando llegan a Bajo Chiquito hay un puesto de migración con Senafrón y se va identificando por nacionalidad y van verificando los temas biométricos, pero también si hay alertas internacionales. Nosotros estamos ahí, está la Cruz Roja Internacional, están todos los organismos del área, igual que en Metetí, y nosotros hoy, yo les puedo decir, todos los días en la mañana les puedo decir qué nacionalidades llegaron, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son menores de edad, personas menores de edad, y esto lo hacemos Panamá. O sea, yo no soy el defensor del gobierno, pero sí soy el defensor de ese sistema de protección, porque con eso no solo protegemos a las personas migrantes, protegemos también a Panamá de que no entren personas buscadas por Interpol, personas encausadas por terrorismo o por robo o por otros delitos. Entonces, sí, nosotros no lo hacemos. Eso es lo que le hemos pedido. Ha habido, no sé, en este gobierno que está pasando, ha habido creo que 4 reuniones con cancilleres distintos de Colombia y no hemos podido hasta hoy hacer eso. También, ¿Cómo ha sido el movimiento migratorio de lo que va de este año en la frontera? Bueno, ahorita estamos arriba de los 175.000, estamos un poquito más de 5.000 que en el 2023. Es un año complicado, vienen elecciones en Estados Unidos, hay unos mandatos del gobierno americano para cierre de frontera, por lo cual no le puedo aseverar si vamos a cerrar con los mismos números del año pasado, que fueron números históricos. Pero sí tenemos más de 1.200.000 personas que han pasado desde el 2019 a la fecha. Claro, pero también entendamos que si estamos arriba de los 175.000, eso indica prácticamente 30.000 personas mensuales. Es decir, un movimiento migratorio de 1.000 personas por día en esa frontera, 24 horas del día, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, hay días que sin lugar a duda entran mucho menos por las lluvias, por las estaciones, o porque se aprieta un poquito en la frontera con Colombia, pero al día siguiente te llegan 2.000 o 3.000 personas. Mire, nosotros, la verdad es que el trabajo que hacemos en la frontera no es fácil, el trabajo que hace Panamá no es fácil. Yo aliento al gobierno entrante que tenemos que pensar un poco en declarar un estado de emergencia en ese tema para el bien de la comunidad de Metetí, para el bien de Panamá, para poder recibir fondos internacionales para ayuda a Panamá con fondos internacionales para poder atender. Esto no va a parar si Venezuela no mejora su tema socioeconómico, si Ecuador no mejora su tema de violencia, si Haití no resuelve sus problemas profundos de país. Las personas van a seguir saliendo para buscar nuevo futuro. ¿Las principales nacionalidades de los que están cruzando en este momento, defensor? Como no, Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití. Si la comparamos con el año pasado, ¿son las mismas nacionalidades o ha cambiado? Las mismas, salvo antes del 2019, que las primeras eran Haití y transnacionales, luego Colombia. Colombia ha bajado un poco, históricamente, ha bajado bastante históricamente, pero se mantienen, más del 85% son ciudadanos venezolanos. 85% de ciudadanos venezolanos. Estamos hablando más o menos 140.000, 120.000. ¿Cree usted que la decisión que tomó Estados Unidos de suspender los refugios a la migración irregular desincentivará en parte la entrada por Darién? Primero tengo que decir que respeto a la decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos de América. Esta no es algo muy novedoso. En el 2019 y 20 existían las deportaciones y seguían y continuaban y crecían la migración. Igualmente ellos siguen teniendo, y esto es un tema que muchas personas no comprenden muy bien, ellos siguen teniendo migración del Triángulo Norte de Centroamérica. O sea, la migración actual que tenemos en Panamá es la migración suramericana, pero luego se convierte en mixta en el Triángulo Norte. O sea que ellos siempre van a tener esa presión en su frontera sur y que al final del día las personas que en ese sueño americano, que muchos de nosotros panameños no comprendemos bien, porque no hemos tenido, a Dios gracias, la necesidad de salir de nuestros países, tienen esa presión en el sur. Puede ser que afecte de alguna forma si el gobierno americano
que no es signatario de los mismos acuerdos que nosotros, comienzan las deportaciones masivas. Ahí pudiera tener algún tipo de impacto negativo, ¿no? Tengo una pausa, defensor. Ya regresamos. Esto es Cara a Cara hoy con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, acerca de la crisis migratoria del Darién. Esto es Cara a Cara, conversando hoy con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, sobre la crisis migratoria en Darién, ya que la Defensoría del Pueblo es quien recibe y ha mantenido un seguimiento mucho más cercano que cualquier otra entidad sobre la situación de los derechos humanos en Darién. Ahora viene el momento de cambio de gobierno, defensor, y está el tema de, bueno, ¿qué hacer con Darién? Muchas de las propuestas que hay sobre la mesa giran en torno al cierre de la frontera o al regresar a los migrantes que entren por el área del Darién. ¿Será eso factible teniendo una entrada aproximada de 1.000 personas al día? Ok, primero, bueno, yo no conozco todavía el plan correctamente. Tengo una reunión pendiente que por motivos míos no he podido, temas personales, no he podido concretar con el nuevo canciller electo o el canciller designado por el presidente electo, por lo cual espero tener esa conversación con él y poder conocer cuál es el plan del nuevo gobierno. El retorno es complicado. Mira, Panamá fue sancionado hace más de 11 años en un caso histórico y que nos costó mucho y nos sigue costando porque seguimos teniendo las verificaciones de las comisiones interamericanas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Vélez Lord versus Panamá, donde a la persona se la apresó, se le violaron derechos humanos, fue a la Corte Interamericana y perdimos el caso. Entonces hay que tener un poquito de pinza. Creo que han sido muy claros el gobierno entrante en decir más de 4 veces en un discurso el señor presidente electo con respeto a derechos humanos, por lo cual nos alienta mucho. Y también ha dicho que es un tema filosófico, es decir, hay un tema, yo pienso que las medidas de seguridad van a apretarse, pero a las finales el nuevo director de migración que viene de Senafrón, que trabajó mano a mano con la Defensoría en el área de Darién, conoce que el flujo con seguridad, pero tiene que continuar, porque si no se te convierte en un tema social en el Darién. Imagínate el Darién que en una semana tengas 21.000 personas. O sea, es incontrolable los servicios públicos. El concepto de cerrar, por lo menos, las entradas principales de la frontera, ¿es algo factible? Mire, yo creo que se puede analizar rutas determinadas. Si se ponen de acuerdo las ambas seguridades, Colombia y Panamá, podemos tener rutas determinadas. ¿Para qué? Puedes controlar el narcotráfico, la trata y el tráfico. Porque si pensemos que pudiera cerrar el Darién en las rutas que ya conocemos, porque todas las tenemos mapeadas, tanto las instituciones de derechos humanos como los organismos de defensa. Se van entonces por el área del Caribe, que en el área del Caribe es más peligroso porque ahí hay trasiego de droga. O en el área acá abajo del Pacífico, donde anteriormente era una ruta utilizada por Jaqué, pero todos sabemos cómo es la boca de Jaqué, lo difícil de entrar, el mar, entonces pueden morir gente. De hecho, hace un par de años atrás, me recuerdo que con el 2020 o 2021, hubo varias personas que murieron en aguas internacionales entre Puerto Valdía y Colombia, que creo que una familia entera sufragó una lancha. Entonces es un poquito difícil y creo que lo que podemos tener es una ruta controlada, un corredor humanitario y que las personas continúen su paso. Si no les interesa Panamá, a las personas no les interesa Panamá, el sueño, como vuelvo a repetir, es el sueño de vivir en otro país y no exactamente en nuestro territorio. O sea que de esas 1.000 personas que pasan por día por Panamá, ¿realmente se queda un porcentaje importante? ¿Qué porcentaje puede quedarse? En Laja Blanca se puede quedar un porcentaje hasta que reciban los fondos de sus parientes lejanos y puedan pagar. O sea que de los 1.000 que entran al día, ¿ninguno se queda en Panamá? Viviendo, muy pocos, pero migración se encarga y los retorna al flujo controlado. Si no, imagínense, desde el 2019 a la fecha, 1.200.000 contados. Como estuviéramos una población ya superaríamos los 5 millones de habitantes. Entonces, nosotros calculamos que menos del 0.1% se mantiene en Panamá. Y si se mantiene, que lo hemos visto en situación de calle, a veces en David, a veces aquí en la capital, luego del pasar de los días ya no los ves.
¿Por qué? Porque o están recolectando el dinero para seguir adelante y continuar ese camino, o bien están esperando que esos hermanos lejanos, como le dicen otras nacionalidades, que viven en los Estados Unidos, en Canadá, en México, en otro país, le manden los fondos para continuar el camino. Bueno, defensor, muchas gracias por Gracias acompañarnos. Aquí en Cara a Cara, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, conversando con nosotros acerca de la situación en la frontera con Darién. Si terminamos, será hasta la próxima.